Buenas noches, gracias por abrir el video. En esta ocasión traigo un versículo de varios versículos de la Biblia en el cual tratamos sobre qué cosas hay, qué, qué cosas dice la Biblia y qué cosas se pueden comprobar científicamente. También hablo un poco acerca de los sistemas de sabiduría que contiene el hombre o el que ha hecho el hombre y a qué conducen. Y pues hablo un poco acerca de qué es la palabra filosofía y de qué sabiduría nos habla la Biblia y qué sabiduría nos habla el mundo. Entonces, para entrar en el tema, si me quieren acompañar, pueden ir a su Biblia, a Eclesiastés 1, por favor. Bueno, Eclesiastés 1, versículo 5, está antes de Isaías, ¿vale? Bien, antes de Isaías. Gracias. Entonces, mira, Eclesiastés 1, del 5 al 14. Bueno, leemos con la unción del Espíritu Santo. Y dice: Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Es una pregunta, ya que ya fue en los siglos que no has precedido, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es ello vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, Dios nos revela varias cosas que son sorprendentes, son supremamente valiosas en la palabra de Dios. Y primero vamos a descubrir que hay sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría de Dios, que luego se convierte en inteligencia de hombres, como lo vemos en el versículo 7. El versículo 7 dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la Biblia hablará de la evaporización del agua, de los estados naturales del agua, antes de que se descubriese esto en la tierra por el hombre? Pues la Biblia ya hablaba de la evaporización del agua antes de que se hablara de esto. Todos los ríos no se llenan, todos los ríos van hacia el mar, y este no se llena. Pero ¿cómo puede el agua volver, como dice la Biblia, para correr de nuevo de donde han venido? Por la vaporización del agua. Entonces la Biblia nos revela algo que es sabiduría de Dios, que luego termina siendo descubrimiento del hombre y por lo tanto inteligencia del hombre. Los ríos desembocan hacia el mar, como es el río Mississippi, que bota muchas megalitros de agua al océano, pero este no se llena al año. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por la evaporización del agua y los estados naturales del agua. Ahora vamos al versículo 8. Dice el versículo 8: todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y es lo que nos sucede en esta época, ¿no? De pronto en la época de Salomón hubiera sido de pronto el viajar, ¿no? El viajar y conocer lugares, ir y conocer, visitar nuevos lugares y alimentar nuestro ojo y nuestro oído. Pero como lo dice acá la Biblia, hay momentos en que el oído no se sacia, tal vez en escuchar cosas. De pronto no nos saciamos de escuchar música, ¿sí? No nos saciamos de hablar y de escuchar cosas. Entonces yo diría que es bueno
hablar lo que edifica, escuchar lo que edifica, ver lo que edifica y hacer lo que edifica. Entonces, si, y esto se puede ver en esa época, ¿no? Tú entiendes, ¿no? Esto se puede ver en esa época con la televisión. Ves que hay personas que pueden pasar horas y horas viendo televisión o jugando videojuegos y pasa el tiempo y el ojo no se sacia. Entonces la Biblia ya hablaba de eso. ¿Cómo es posible que la Biblia, 3000 años atrás, si no estoy mal, Eclesiastés fue escrito 3000 años hacia atrás? Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia hablara algo de lo que es en la época y de lo que sucede en la época y lo que se vuelve a repetir acá? Porque la Biblia dice, como lo hemos leído, hay cosas que, dice el versículo 9 y 10, no hay nada nuevo debajo del sol. Las costumbres del hombre son las mismas y las necesidades del hombre son las mismas. Hablábamos en videos anteriores que hay necesidades primarias y necesidades secundarias que son adquiridas por el ambiente o por la cultura. Cosas que se ven hoy, ¿no? Cosas como, por ejemplo, una necesidad secundaria sería: tienes que tener el pantalón de tal marca porque es la marca que utiliza el grupo de tus amigos. Y sucede en algunos casos. Es una necesidad adquirida, no es una necesidad primaria, es una necesidad que adquiere el ser humano. Pero como tal, no hay nada nuevo debajo del sol. Aunque hayamos desarrollado la técnica para moldear el ambiente, los materiales siempre serán los mismos. Y no solo eso, las necesidades y el asombro del ser humano siempre serán iguales. Nos dice el versículo 9 y 10. El versículo 11 dice: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria de los que serán después. Eso lo podemos ver muy, muy claramente en lo que sucede con los artistas, ¿no? Los artistas, los científicos, los poetas, todos estos hombres, aunque hayan intentado establecerse ante el tiempo, siempre habrán nuevas ciencias y nuevos paradigmas que van a reemplazar los anteriores paradigmas. Entonces, y van a ser ocultados, ¿no? Y el tiempo va a ir mermando la imagen de ellos. Entonces no hay memoria de lo que sucedió. Para Salomón era factible que por más que un ser humano intentara quedar fijo en el tiempo, su recuerdo se esfumaría a través del tiempo. Y esto lo podemos ver incluso en la ciencia, en donde los paradigmas son reemplazados unos por otros y cada vez esos autores son menos citados que antes. Cada vez los artistas son menos escuchados que antes y la gente va pasando y realmente no hay memoria de lo que sucedió. Entonces el versículo 13 nos dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces Dios dio el penoso trabajo de ocuparnos en pensar lo que se hace debajo del cielo. Y podemos ver que Salomón buscaba con sabiduría en su época. Después de Salomón, en los años 340 y algo antes de Cristo, existían grandes filósofos como Sócrates, como Aristóteles. Bueno, ellos dieron las primeras bases de la filosofía, y algunos de medicina como Hipócrates, algunas bases de medicina en la época. Entonces podemos ver que hay modelos de pensamiento que han sido valiosos para la época, pero que no se ha agregado más a esos modelos de pensamiento. Entonces hay algo muy interesante, y es que solamente los hombres podemos comprender la magnitud de la creación, solamente nosotros, ¿no? Tú puedes ver al perrito o al lobo aullándole a la luna, pero él no tiene él no tiene el conocimiento de lo que significa el satélite lunar, el satélite natural de la Tierra, la Luna. Él no tiene el conocimiento de la distancia que hay de la Tierra a la Luna.
Entonces Dios le ha dado este penoso trabajo a los hombres de preguntarse y de trabajar qué existe a nuestro alrededor. Y estos eran los pensamientos filosóficos, los pensamientos existencialistas y la filosofía, ¿no? Que se trata de plantear para qué está el hombre acá, cómo ha estado el hombre acá y para dónde va el hombre. Entonces hay muchas cosas que dice Salomón en el versículo 14, dice: mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Los sistemas de sabiduría conducen a un callejón sin salida, pues acuden a la no existencia de Dios. En un video próximo haré una recopilación, una síntesis de algunos sistemas e ideologías y grandes influencias para el siglo XX. Pero resumiendo así más o menos, es que algunas de estas ideas, y como lo dice Colosenses 2.8, dice: mire que nadie los engañe por medio de las filosofías huecas y se utilizan según los hombres y no según Cristo. Entonces les voy a dar un resumen de por qué no seguir las teorías o las filosofías de algunas personas que han dejado teorías, ¿no? Entonces, primero, algo que es ciencia es algo que se puede repetir. Hipócrates decía que la ciencia es algo medible y cuantificable. Por eso ramas como la psicología son a veces debatibles si son ciencias o no son ciencias, o son pseudociencias, porque el ser humano es difícil medirlo y cuantificarlo. Es una variable que no se puede controlar. Entonces hay teorías y sistemas de pensamiento como lo es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, como tú ya lo sabes, es algo que ideó Charles Darwin en su libro El origen de las especies, en el cual él muy curiosamente utiliza palabras como creo, pienso que, podría ser. Entonces, los científicos también imaginan cosas y plantean teorías que se quedan en la mesa siendo teorías. Entonces, la teoría de la evolución siempre será una teoría y no algo que sea científico, no algo que sea ciencia, porque no se puede medir ni cuantificar. Ahora, la teoría de la evolución no solamente se queda ahí no siendo ciencia. Hay gente que piensa que puede ser verdad la teoría de la evolución. Ahora, ¿por qué respaldar más la creación bíblica? ¿Por qué respaldar más la creación bíblica y no la teoría de la evolución? Bueno, porque la creación bíblica está respaldada por la genética. Diciéndolo así, la Biblia dice que provenimos de un hombre que es Adán. De Adán. Eva proviene de Adán. Entonces, como sabemos nosotros, las mujeres tienen XX en su ADN genético, en sus cromosomas, y el hombre tiene XY. Entonces, ¿qué sería el huevo? ¿Qué sería primero, el huevo o la gallina? Entonces sería primero... bueno, alguna gente se plantea que primero fueron las mujeres y todos provenimos de una mujer, entonces sería más factible que todos hayamos provenido de una mujer, ¿no? ¿Verdad? Entonces sería más factible que hubiera sido primero una mujer, ¿verdad? Pero la Biblia dice y enseña que es un hombre. Y para Dios fue más factible coger de un hombre, coger XX, coger a la mujer, y no a la mujer XX, coger XY. Porque la mujer no tiene el cromosoma Y. Entonces la Biblia se explica desde la genética, claro que sí, y como lo pudimos ver con la vaporización del agua, hay muchas cosas que son científicas que se hablaban en la Biblia. Algunos inclusive hablan que Cristóbal Colón leyó la Biblia en Job, y cuando dice que él se siente en el círculo de la tierra, él concluyó de que la tierra era redonda y que su camino iba más allá de lo que podía ver en el horizonte. Entonces ese es un resumen, y más tarde en otros videos hablaremos más abiertamente de por qué los sistemas de pensamiento del hombre son limitados, porque son pensamientos de hombres como tú y como yo. La Biblia son revelaciones de Dios, ¿sí? La Biblia son revelaciones de Dios, y por lo tanto trasciende más allá del pensamiento del hombre, porque como dice la Biblia, mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos como vuestros pensamientos. Entonces, filosofía viene la palabra philos, que es amor, y sophos, que es sabiduría o pensamiento en griego.
Entonces nos planteamos que todos somos filósofos de alguna manera porque amamos alguna idea. Algunos aman la idea del comunismo de Karl Marx y algunos aman la idea del psicoanálisis de Sigmund Freud. O algunos amamos las ideas de algún cierto tipo. O simplemente caemos en ideas y en sistemas de pensamiento, ¿no? Algunos aman la pornografía, es una forma de pensar también. Algunos aman muchas cosas, ¿no? La Biblia nos habla de dos sabidurías, la del mundo y la de Dios. Entonces dice en 2 de Corintios, si me quieren acompañar, 2 de Corintios, antes de Gálatas, casi llegando al final de la Biblia. ¿Lo tienes? Bueno, mira, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Bien, entonces leemos con la unción del Espíritu Santo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros venimos a Cristo, venimos con sistemas de pensamiento, con chips, con software de la que nos da la vida, ¿no? Que nos da la cultura, que nos da la misma historia. Algunos inclusive siendo ateos, venimos con sistemas de pensamiento, pero cuando venimos a Cristo, la palabra nos dice, hay alguien que murió por ti. Es como si te dijeran que estás enfermo, ¿no? Y tú buscas la cura sin saberlo. Alguien que te dice, has estado enfermo y no lo has sabido. Pues tú buscas la cura. Y en este caso con Jesús es lo mismo. Jesús vino para liberarnos de estar atados al alcohol, a la pornografía, a la droga, a muchas cosas, a la tristeza, ¿no? A la incertidumbre, al resentimiento y el temor al fracaso. Entonces, ¿hay un cambio en Dios? Claro que sí. Cuando nos acercamos a Jesús, venimos con la mente envirolada, venimos con la mente un poco enredada de lo que nos hemos construido como personas. Algunos hemos adoptado palabras de personas, hemos adoptado frases, refranes, sí, ¿verdad? Pero nuevas criaturas somos en Cristo, porque las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que pasa cuando conocemos a Jesús. Entonces dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a las cosas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces la palabra dice esto, ¿no? Que nos renovemos en vuestro entendimiento, sino transformados en la renovación de entendimiento. ¿Y por qué conformarnos a las cosas de ese siglo? Porque a mí la cultura me dice, no, es que si tú eres hombre tienes que tienes que salir, tienes que rumbear, tienes que poder conquistar las mujeres que sean, porque porque eso es como pinta el mundo, ¿no? Pinta este siglo que son los hombres, como lo pinta ahora Colombia, que los hombres son los duros, los capos, los que tienen las mujeres reoperadas y todas esas cosas. Entonces, no nos conformemos a las cosas de ese siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pues que nos acerquemos a Jesús. La palabra también dice, en 2 de Corintios 12:9 dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces sabemos que muchas veces venimos a Jesús con debilidades, con problemas grandes, ¿no? Problemas porque seguir a Cristo, dice la Biblia que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solamente los valientes. No cualquier persona arrebata la salvación. Porque vivir con Dios es de disciplina, es de constancia. Entonces sabemos que si estamos dejando alguna debilidad, mi debilidad por el alcohol o mi debilidad por algo, debo hacer alarde de mis debilidades, porque es ahí en cuanto Jesús, Él se hace fuerte, Él se gloría en nuestras debilidades, porque Él murió, Isaías 53, Él murió por nuestras enfermedades y por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestros malos hábitos. Entonces Él se glorifica en mi debilidad, Él se hace fuerte. Bien,
Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5, Juan 15 dice Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y bueno, gracias. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, bueno, si Jesús dice yo soy la vid, o sea, el tronco del árbol, un árbol, y vosotros los pámpanos, o sea, nosotros somos las ramas, y el Padre es el labrador. En muchas ocasiones, Dios como labrador, Dios como cuidador, va a cortar o va a arreglar el árbol, va a desechar los pámpanos que se alimentan de la savia de los pámpanos que dan fruto. ¿Pero qué es el fruto? Pues la Biblia dice en Gálatas 5:22-23, describe el fruto, dice el 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios arregla su vid de acuerdo a su pámpano, cortando los que no dan fruto. Entonces, bueno, si ese es el fruto que debemos dar como pámpanos en la vid de Jesucristo, debemos acoplarnos en que en cualquier momento Dios va a quitar del camino a esas personas o esos hábitos, más bien a esos hábitos que de pronto no dan fruto y de pronto pueden alimentarse de tu savia, y tu savia es lo que da fruto en tus ramas. Entonces, si en tus ramas, si tienes el amigo que sigue consumiendo droga y tú la dejas, yo creo que Dios te está diciendo que lo dejes, ¿verdad? Que si puedes sacarlo de ahí, estás bien, pero también aléjate de su mal hábito. No te alejes, no es tanto alejarse de las personas, sino alejarse de los malos hábitos, ¿no? ¿Por qué acercarse a mi amigo cuando él está tomando, si yo soy débil cuando yo tomo cerveza? Y muchas cosas parecidas. Entonces Dios nos arregla y va pasando por el camino y tal vez nos saque de lugares, nos saque de trabajos, nos saque de situaciones en las cuales vayamos a dar fruto de acuerdo a su cuidado. Entonces este era el mensaje. Espero les haya gustado y bueno, gracias por ver el video. Si pueden, suscríbanse y que Dios los bendiga. Y para terminar voy a orar por ustedes. Dios, gracias por permitir que hoy estas personas vean en este video. Bendice sus hogares, bendice la obra de sus manos, Dios. Y nosotros, como obra de tus manos, te pedimos que no nos descuides en ningún momento. Llévanos por caminos de paz y rectitud, sobre todo de justicia de tu mano, Dios. Que la maldad no prevalezca contra nosotros y que sepamos que somos luz para andar. No somos luz para andar en la luz del día, sino para andar en las tinieblas. Da luz para rescatar a muchas personas que están en malos hábitos. También haznos fuertes si somos aún débiles en algunos hábitos, Dios, en algunos pecados. Haznos muy fuertes para poder algún día poder sacar a los que son débiles, Dios, y ser fuertes el día de mañana. Hemos orado, Dios, en el nombre de Jesús, y si tú quieres recibir a Jesús, haz conmigo esta oración. Jesús, hoy te recibo como mi Salvador y hoy decido que eres mi Salvador y el dueño de mi vida. Cuando muera estaré tranquilo porque al despertar estaré contigo, Dios. Jesús, hoy te doy las gracias y te honro por ser el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias.